Buenas noches y bienvenidos a Acción Positiva. Continuando con nuestro aporte cívico a este proceso electoral, seguimos platicando de la segunda vuelta, que obviamente es lo que tiene ahorita todos los guatemaltecos muy pendientes y tratando de tomar la mejor elección en nuestro voto. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado a alguien que es amigo del programa, que ha estado con nosotros muchas veces, su aporte siempre es muy importante y creo que va a ser una muy buena charla para saber cómo podemos plantear esta segunda vuelta. Así que bienvenido al doctor Manuel Villacorta, que tiene un currículum muy extenso, tanto en la parte política, en la parte empresarial, social, así que bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Francisco. Es un honor estar con ustedes, es un privilegio. Muchas gracias por la invitación. Pues no, al revés, creo que toda nuestra audiencia que nos está viendo, hemos empezado aquí un proceso de decir, bueno, ¿cómo planteamos esta segunda vuelta? El día de hoy estamos a menos de un mes de que los guatemaltecos volvamos a las urnas y volvamos otra vez a decidir nuestro futuro por los próximos 4 años. Tenemos una elección que terminó muy cerrada, realmente es menos de un 5%, lo cual podría ir para cualquier lado, no sabemos quién va a ganar, pero tal vez para ayudarnos a analizar cuál es el escenario. Claro. Bueno, Francisco, yo creo que los últimos eventos políticos y electorales, en particular en Guatemala, han demostrado que entramos en una nueva fase muy dinámica, como se dice ahora, atípica, poco conocida, en donde se han roto esquemas, ¿no? En donde candidatos y partidos relativamente fuertes repentinamente desaparecen del escenario político virtualmente, en donde proyectos generalmente nuevos han dado sorpresas, como es el caso de FCN y Jimmy Morales. Yo creo que aquí hay que enfocarlo desde la perspectiva de la participación ciudadana, que creo que viene a ser un elemento muy positivo. Creo que todas estas manifestaciones públicas de la sociedad guatemalteca nos demostraron, por ejemplo, que la política es importante. Hasta hace muy poco tiempo no era así, sin embargo nos hemos dado cuenta de que la política es importante, que la política incide en el ciudadano, que por lo tanto el ciudadano debe estar inmerso en el hacer político. También incidió en el tema de la organización social. Nos dimos cuenta que ahora existen mecanismos, las redes sociales, recursos electrónicos muy útiles para poder organizarnos de inmediato, lo que favorece esa participación social. También el tema de la fiscalización que la sociedad está haciendo. Y aquí yo quisiera recalcar un aporte valiosísimo que debe insistirse, que no se ha tocado mucho, y es precisamente el tema de los medios de comunicación, de los programas como el tuyo, que vienen a ser propositivos, fiscalizadores y que aportan muchísimo en este gran proceso. Evidentemente, después del rompimiento de un gobierno que lamentablemente generó tanto daño al país, pues evidentemente no podemos tener nosotros soluciones inmediatas. Necesitamos tener paciencia, necesitamos tener una actitud muy reflexiva, muy inteligente, muy propositiva por parte de todos para con todos, y esperar que, bueno, si el proceso electoral va como va, pues entonces que genere él mismo una elección que sea favorable para el país y que se empiece a enderezar el proceso político, porque la incidencia de en otros temas, como el económico, por ejemplo, ya nos dimos cuenta que es muy grande. Bueno, para fin práctico, esta elección rompió esquemas en muchas partes, ¿verdad? Obviamente tenemos una de los 2 partidos que van a segunda vuelta, tenemos un partido que ha tenido una campaña millonaria, y por otro lado tenemos el partido FCN que realmente no utilizó dinero para su campaña, que rompe los esquemas de la política tradicional que hemos vivido aquí todo el tiempo. La ciudadanía se tornó totalmente distinto, ya esto ya no fue una elección de que los acarreados llegaron a un lugar, sino que realmente la ciudadanía se mueve sola, generó manifestaciones verdaderamente genuinas, sin acarreos, sin nada, y que la ciudadanía es un ente fiscalizador también de esto, de todo lo que está sucediendo, así como Acción Positiva, como todos los aportes que tenemos de nuestros invitados. Pero eso no cambia que en este mismo programa varias veces se ha manifestado que lo que teníamos mucho antes de que cayera el gobierno anterior era un Estado fallido. Entonces, mi pregunta es, primero, el escenario de qué es lo que va a recibir el próximo gobierno. Ok. Mire, yo creo que siendo objetivos desde la perspectiva científica, la perspectiva médica, por ejemplo, que es muy útil para el tema de las ciencias sociales, lo mejor es tener un diagnóstico preciso.
A partir de que tengamos un diagnóstico preciso, nosotros podemos ya operar con mayor propiedad. Y para responder tu pregunta, yo quisiera anteponer algo, y es, ¿qué va a hacer este gobierno actual de transición, que tiene 4 meses por delante? ¿Qué es lo que debería hacer para favorecer el cambio? Porque independientemente de qué candidato gane, tú preguntas, correcto, por ejemplo, ¿qué país va a recibir? Yo no veo claro el esquema, la agenda del actual gobierno, y es muy importante. Yo creo, por ejemplo, que el gobierno del presidente Maldonado debería estar enfocado en aspectos importantísimos, como por ejemplo, elaborar un buen presupuesto del Estado, negociarlo con el Congreso. Tiene la calidad. Ya está totalmente cuestionado, viciado. Pero puede hacerlo, ya que es un hombre que no trae, digamos, un pasado político cuestionado o de confrontación. Esto porque debe ser un presupuesto que debe darle prioridad a aspectos básicos como el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad y el tema de la infraestructura, que está muy mal en el país. También debería haber hecho una fuerte presión por el tema de que hasta donde se pueda se avance, sino con la aprobación de leyes como, por ejemplo, de contrataciones del Estado para evitar corrupción, por ejemplo, la ley de servicio civil también, y algo que es muy importante, Francisco, y es el diagnóstico, porque él tiene que presentar, según la Constitución, un informe del Estado a la Nación los primeros días de enero. Afortunadamente, él no tiene que mentir como un político, como un presidente tradicional, él tiene que hacer un diagnóstico de cómo encontró la situación, y ese diagnóstico es la piedra angular, es el mapa que va a ser la utilidad mayor que pueda tener el próximo gobierno para percibir cualquiera de los dos que qué país recibe, ¿no? Ahora, el escenario es, por ejemplo, de los 72 millones, o sea, Ministerio de Salud, estamos hablando que el 90% se va en su funcionamiento. Estamos hablando que Gobernación no puede proteger a sus ciudadanos. Educación, por más que lo miremos, educación estamos mal, tenemos problemas serios. O sea, en realidad es como un estado fallido en el cual, en mi apreciación, será el gobierno de Maldonado Aguirre un gobierno que simplemente está haciendo, debería ser visto como el que está haciendo la transición. Bueno, mira, yo puse un ejemplo la vez pasada al respecto y creo que es una analogía que nos puede explicar muy bien el tema. Hagamos de caso que el gobierno es un bus. La administración pasada embarrancó, encunetó ese bus, lo destruyeron, le robaron sus mejores, sí, peor barranco. Sus mejores partes, se las quitaron y lo dejaron abandonado y se fueron. ¿Qué es lo que necesitaríamos ahora? Un excelente equipo de mecánicos que llegue, que empiece a reparar el bus, que le ponga sus partes nuevas, técnicos, que lo arranque y que lo ponga de nuevo bien perfilado en carretera para decirle a la próxima tripulación, señores, aquí está el bus, ya funciona, llévenselo. Pero la pregunta es esa, ¿realmente está logrando el gobierno de transición eso? Por lo tanto, yo creo que es importantísimo pensar que en 4 meses, como se dice, no se puede hacer política pública, pero sí se puede hacer muchísimo para favorecerle al próximo gobierno la acción pública. Eso es fundamental. Desde nuestra primera elección democrática del gobierno Cerezo y todo, la gente se ha venido quejando, miren, nos entregaron un gobierno, primero se robaban las máquinas de escribir, ahora las computadoras y todo esto. Entonces, o sea, aprendiendo de eso, porque lo primero que hace un gobierno cuando entra es quejarse que recibió nada, no le dejaron nada, o sea, que está vacío, que no saben por dónde empezar. Entonces yo creo que será algo como una propuesta, como lo que se le puede pedir al gobierno actual, es que realmente sea un equipo de transición, que verdaderamente acompañe y haga una transición de verdad ordenada para que no importa quién gane, podamos empezar mejor. Por eso te digo que 2 elementos son fundamentales. Si tú vas a obtener la gerencia de una compañía dentro de 4 meses, lo mejor que te podría pasar es que yo, antiguo gerente, te deje un presupuesto bueno. Y por otro lado, que te diga, bueno, Francisco, aquí tenemos el informe de cómo está la compañía en todas sus áreas. Lo bueno, lo malo, lo que hay que corregir, lo que no hay que hacer, en fin. Es importantísimo que el actual gobierno, y ahí es donde también entra la fiscalización ciudadana, porque este gobierno es gobierno después de todo, ¿no? Presente un informe muy preciso del Estado de la Nación. Mira, yo creo que el próximo gobierno, independientemente de todo, va a encontrar una potencialidad en el conflicto social muy grande. Santa Lucía, en tu mesa todo el día.
Mira, yo creo que el próximo gobierno, independientemente de todo, va a encontrar una potencialidad en el conflicto social muy grande, porque no se han atendido, como tú bien decías, temas muy álgidos como son la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura, ¿no? Eso es la seguridad. Por otro lado, es un gobierno que va a entrar con un presupuesto desfinanciado, con un déficit fiscal terrible. No sabemos, con una calificación como país que no es buena. Con una recaudación fiscal que viene picada y que realmente y además de eso, tiene ninguna credibilidad. Súmale los aspectos externos. Ya la CEPAL confirmó que América Latina no llega ni al 1% de crecimiento. Y ahí eso, la economía mundial está en recesión. Es decir, todos esos elementos... En realidad que Latinoamérica ha vivido, o sea, por unos años ha vivido realmente una cosa espectacular. Hemos tenido Perú, venía creciendo todo el mundo, pero ya se frenó. Se frenó. Realmente tenemos que... Y esa es la realidad que va a recibir el próximo gobierno, independientemente de cuál de los dos sea, ¿verdad? Precisamente por eso, Francisco, yo creo que es el momento en que los guatemaltecos debemos trascender la confrontación y darnos cuenta de que al final todos vamos en este barco. Y que si la tripulación es buena, nos vamos a salvar todos. Que si la tripulación no es buena, nos vamos a hundir todos. Por lo tanto, yo creo que independientemente del que gane, que se les puede cuestionar algunos elementos, como por ejemplo la falta objetiva de presentación de propuestas, que no las conocemos, a menos de un mes no las conocemos, pero en el mejor de los casos esperemos de que el que gane, pues que gane y que cuente ya a partir de ahora con todo el apoyo institucional y social posible para que Guatemala pueda reencauzarse, porque estamos pasando una época... Y antes de entrar a las dos propuestas, porque creo que eso es una parte que nuestra audiencia está de cabeza en eso, pero cuando tocamos la parte mediática, ¿verdad? O sea, hemos visto que obviamente ahorita hemos tenido de alguna forma una cortina de humo en el cual estamos todos, pues ha habido gente protestando, hay jueves de CICIG, hay capturas, bueno, muy entretenido, pero obviamente también, y ahorita realmente no podemos mandar un mensaje que no sea de unidad, o sea, porque a mi criterio como que es la parte que nos está fallando a los guatemaltecos, tiene que haber una tolerancia para el próximo gobierno. Entonces como que, ¿qué mensaje dirías tú para la parte mediática que debería ser un mensaje de tolerancia que deberíamos de tener? Bueno, mira, yo creo que la sociedad guatemalteca debe hacer un gran esfuerzo. Hemos sido una sociedad confrontada desde siempre, lo estamos siendo ahora. Vemos que hay descalificación mutua a ambos candidatos en las redes sociales. Hay gente que toma actitudes intransigentes respecto a uno u otro. Correcto. Yo creo que el llamado tiene que ser el siguiente, Francisco. Guatemala es un país con muchos problemas, sin duda. Quizás el más grande, la gran pobreza que está afectando a la población, quizás la debilidad institucional que tenemos, como tú dices, que evidencia la potencialidad de un Estado fallido, pero también... Que a mi criterio lo tenemos, ¿verdad? Podemos tocar el tema de eso, pero tenemos grandes ventajas. Fíjate, cuando tú piensas que Guatemala hace frontera con el mercado de producción y consumo más grande del mundo, que es el TLC, Canadá, Estados Unidos, México. Correcto. ¿Cuántos países del mundo no quisieran hacer frontera con eso? Bueno, y tenemos ventajas competitivas que, tremendas, por ejemplo, por puerto estamos más cerca que muchos lugares de México. Además de eso, tenemos salida a los dos océanos, imagínate eso. Tenemos una población joven, potencialmente deseosa de trabajar, millones de jóvenes de población económicamente activa con deseo de aportar. Tenemos un buen sistema de comunicaciones. Es un país que tiene muchísimas comunicaciones y buenas. En medio de todo un sistema financiero confiable que ha logrado mantener la economía del país estabilizada. Bueno, eso es real. Eso es bueno. Entonces, el país tiene todos esos recursos como para decir Guatemala tiene cómo salir adelante. Es una tragedia y es lo que los extranjeros no entienden, cómo un país con tantos recursos no logra resolver sus grandes problemas estructurales, ¿no? Pero esperemos de que haya tolerancia, que entendamos que tenemos que trabajar todos y orientarnos todos por la misma ruta. Es que yo creo que eso sí es un tema que yo creo que también como ciudadanos, o sea, que tenemos que tener tolerancia. Podemos tener ideas distintas, podemos tener puntos de vista distintos, pero yo creo que son buenos guatemaltecos al final. Me gustaría pensar que son buenos guatemaltecos que están yendo a segunda vuelta, que está tratando, pero en un punto yo digo que a partir del 14 de enero tienen que parar los descalificativos, tienen que parar, es la democracia, el que ganó, tenemos que apoyarlo como país, ¿no? Sí. Por supuesto, mira, yo creo de que ambos candidatos tendrán sus limitaciones, pero en términos generales mi percepción es que ambos quieren hacer un buen gobierno, eso es lógico. Es decir, cualquier candidato, incluso cuando ya se constituye un funcionario público, no digamos presidente, pues obviamente debe buscar que esos 4 años sean 4 años de éxitos, de logros y dejar un buen récord, ¿no? Es decir, no solo en cuanto a proyección nacional, sino personal. Entonces, yo pienso que evidentemente la lógica nos indica que ambos candidatos quieren hacer un buen papel. Ahora, gobernar no es fácil
Y indiscutiblemente gobernar un país como Guatemala es complejísimo. No es lo mismo que tú gobiernes un país como Costa Rica, donde sus canales operativos están muy sólidos ya, o como Uruguay, políticas, por supuesto, sociales ya bien determinadas. Claro, que por gobernar años. un país como este, donde tú tienes la conflictividad a flor de piel en San Juan Zacatepeque, es en todo el país, ¿no? Entonces, el desafío es grande, pero te insisto, si los guatemaltecos no entendemos que una vez terminadas las elecciones, terminaron, ya se eligió al que la mayoría quiso en ese juego democrático, correcto, pues simplemente tenemos que apoyarlo. Mira, yo estuve apoyando en gran medida el tema de la postergación de las elecciones. Los que pensábamos así, lo expusimos así, tuvimos experiencias difíciles por cuanto se nos acusaba hasta de terroristas, ¿verdad? Pero no, nuestra visión era, se está juntando una gran manifestación social en la línea del tiempo justo con las elecciones, y esto debió haber sido un poquito más adelante. Por ejemplo, si las elecciones hubieran sido un año después, tú te imaginas que hubiera tenido la CECIC más tiempo para depurar el sistema político, si por ejemplo hubiera habido más tiempo para aprobar unas buenas leyes electorales, si en ese año se hubieran podido hacer propuestas de candidaturas sociales mucho mejores, hubiéramos llegado precisamente a noviembre del 2016 en mejores condiciones electorales. No, personalmente yo creo que no era el momento de ir a elecciones, o sea, es ser un país demasiado, el cual, si no estoy mal, día jueves o viernes, Otto Pérez, el expresidente, es enviado a prisión. O sea, un país realmente no puede expresarse en un ambiente tan Pero sucio. fíjate que prevaleció el tema del dogmatismo jurídico, de la inercia institucional, y que había que hacerlo, y se hizo. Bueno, afortunadamente ya pasamos esos mayores abruptos, y ahora lo que nos queda es... Con un voto que yo pensé que el abstencionismo iba a ser mayor, y al parecer creo que estuvo en 70% la participación, que me pareció aceptable para las condiciones que estábamos viendo. Correcto, así es. Sí. Pues yo creo que, reitero, pues que lo que tenemos que hacer ahora es eso. Me preocupa en lo particular, por ejemplo, como a muchos ciudadanos, que ambos candidatos no han propuesto públicamente, con claridad, qué van a hacer en cuanto a políticas públicas. Porque mira, el problema de Guatemala es muy sencillo de resolver desde una perspectiva ampliada. Es como que tú te imagines un gran tren. ¿Por dónde tiene que ir ese tren? Son 2 rieles. Y es donde tú como presidente deberías de trabajar. Un riel es seguridad y justicia, y el otro riel es desarrollo socioeconómico. Si en este país tenemos seguridad y justicia, vamos por buen camino porque hay instituciones fuertes. Ya estamos ahí. Y lo otro es desarrollo socioeconómico. Si vamos por esos 2 rieles, yo te aseguro que si cualquier... Si hicieran esas 2 cosas, casi que no nos podría fallar, que yo estoy seguro que tendríamos a nadie. Guatemala es un país, mira, increíble. El tema del turismo, por ejemplo, que es una tragedia que Guatemala no sea uno de los 2 o 3 países con mayor turismo en América Latina. Uno de los países más lindos del mundo. O sea, aquí tenemos absolutamente todo. Tenemos montañas, tenemos... Esperemos que esos recursos que hemos estado planteando se puedan explotar a partir de un gobierno inteligente, un gobierno fuerte, un gobierno responsable, que entienda que Guatemala no puede continuar como está. ¿Qué podemos esperar de las 2 opciones? Por un lado tenemos, sin importar, pero las damas primero, el gobierno de la UNE. ¿Qué expectativas tendríamos los guatemaltecos de un gobierno de la UNE? Mira, yo creo que la ventaja de la UNE es que lleva a una persona que conoce la política pública, que ha hecho gobierno, que conoce la organización del Estado. Creo que eso sería mucho más fácil para tomar sobre la marcha ese balón y poder afianzarse en la ofensiva, ¿no? Por un lado. Creo que la UNE tiene un equipo que ya tuvo experiencia. Creo que ella reconoció, y eso es muy bueno, que las políticas de la ayuda social son buenas si van acompañadas de procesos de productividad paralelamente. Apoyar a quien lo necesita, pero simultáneamente generar proyectos, por ejemplo, como cooperativas, para que esta ayuda que tú la necesitas hoy la recibes, pero ya se está trabajando en una cooperativa en donde tú te vas a integrar y ya vas a dejar de ser un beneficiado porque ya eres un sector productivo. Y esta ayuda entonces ya no la llevamos a otro sector, y así, ¿no? Ya entendió que no es una dádiva, que no es un recurso clientelar, sino por el contrario, que es una ayuda para sacar a la gente de la pobreza, paralelamente trabajando con programas empresariales, micro, mediana y empresas. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Ya entendió que no es una dádiva
que no es un recurso clientelar, sino por el contrario, que es una ayuda para sacar a la gente de la pobreza, paralelamente trabajando con programas empresariales, micro, mediana y pequeña empresa, ¿no? Eso es muy bueno, y ella ya lo expresó. Yo creo que eso es atendible. Creo que manejan muy bien el tema de lo que son las finanzas públicas, tiene gente que lo maneja. Y yo creo que ella es una persona que ha buscado durante mucho tiempo esa posición. Toda su vida. Toda su vida, de tal manera que si la alcanza, pues sin duda mi percepción es que va a querer hacer un buen gobierno. Obviamente como cualquier gobierno tuvieron señalamientos, etcétera, transparencia. ¿Será que el despertar de la ciudadanía va a poder fiscalizar, digamos, un nuevo gobierno de la UNE? Sí. O sea, ¿va a ser una presión real? Mira, la fiscalización social no se va a poder evitar ya nunca más. Y el pueblo aprendió a hacerlo. El pueblo sabe cómo manejar esos recursos, sabe cómo organizarse, sabe cómo manifestarse. Y además, como te digo, tiene una ofensiva ahora de gladiadores jóvenes como tú, periodistas pero tiene una delantera de abogados. Pero mira, comunicadores de primer nivel, los vemos en los canales de televisión todos los días, que saben orientar, que saben generar opinión, que saben informar. Yo creo que la fiscalización a los gobiernos ahora es una cuestión rutinaria, y eso es bueno, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Una fiscalización inteligente, propositiva, ¿no? No una fiscalización que busque la confrontación o la destrucción. De tal manera que yo creo que por esa vía Guatemala promete mucho también. Hemos avanzado mucho en ese tema, o sea, sí. Porque realmente, o sea, yo platicando con gente me decía, bueno, pero es que ellos gobernaron hace 4 años, digamos que tienen un voto duro ahí, que tienen un voto en el interior duro, y digamos que está la posibilidad que si ellos ganaran, decir, bueno, la fiscalización será capaz de frenar estas cosas que no nos gustaron en los gobiernos anteriores, seremos capaces de controlar, de realmente tener la presión ciudadana. Sí, ¿y sabes por qué? Porque no solo se trata de una fiscalización ciudadana ya, que es buenísima, una fiscalización por parte de los medios de comunicación independientes, ¿no? También tenemos una fiscalización internacional, que ese es un fenómeno interesantísimo. Este plan piloto con CICIG en Guatemala, que ya ha demostrado que se puede aplicar justicia. Tenemos ahora un sistema de justicia ya un poco más confiable, un ministerio público más aguerrido y comprometido. Independiente. Entonces ya ahora yo te diría que ya hay mecanismos, observación nacional e internacional, que va a ser mucho más difícil que un gobierno pueda robar a manos llenas como era la tradición desde hace 2 meses para atrás. Y unos precedentes fuertes que realmente pues... Lloran sangre. Más claro no se puede hablar. Claro. Ahora, en el otro lado tenemos... pues realmente alguien que fue una sorpresa para la ciudadanía, una campaña que con 2 millones de quetzales del techo electoral, creo yo que tuvo 1.100.000 votos y está en segunda vuelta y tiene posibilidades. ¿Qué podríamos esperar de un gobierno de Jimmy Morales? Mira, es evidente que Jimmy Morales, se habla mucho de que es un fenómeno político, que es un outsider, pero él surgió a los medios de comunicación en el año 2000. Y realmente su proyecto, su programa iba muy dirigido al tema de llegar a la moral social, al consejo, al mensaje, que se vinculaba mucho con el tema político. Y no olvidemos que él ya participó también como candidato a alcalde en el 2011. Es decir, él ya trae ese antecedente de querer ser político, o sea, no es un outsider realmente. Esto es un engaño y quizás es un elemento que hay que tener claro, ¿no? Ahora, lo preocupante sí, y lo digo con claridad, es que no se formó políticamente como un estadista en política pública, en política de Estado, para dominar con propiedad los temas más importantes del país. Eso es claro, y lo dijo. Pero para eso están los asesores. Bueno, correcto. Pero digamos que de alguna forma, esa parte creo yo que sí es una parte que los guatemaltecos nos cuestionamos, ¿verdad? O sea, como hablábamos de una empresa, un tren o lo que sea, pues yo quisiera un buen gerente. Alguien que realmente fuera un estadista, que tuviera la capacidad de hacer las cosas. Entonces, en este punto, pues sí, él no tiene una formación, no tenemos no tiene nada atrás, no tenemos una hoja de vida que tenga ciertos puntos que nos gustaría tener porque le estamos entregando nuestro voto y dirigir al país por los próximos 4 años. Pero ahí hay un elemento, Francisco, mira, si bien le estamos diciendo aquí está el timón del bus, no le estamos diciendo el bus a usted le pertenece, el bus es de todos nosotros. En ese caso yo creo que entonces esperemos que si él gana, tenga la tolerancia y la humildad para tener un diálogo sincero con todos los sectores sociales. Y entonces formar un gabinete de unidad nacional representado por todos los sectores sociales. Si bien va a estar el sector privado con sus grandes empresas, también está la sociedad civil con liderazgos natos que se tienen, el apoyo de la comunidad internacional, es decir, hacer un gobierno de consenso en donde evidentemente él puede ser un buen administrador, quizás con no una experiencia probada en el tema de la política y la teoría del Estado, pero que sí tenga la capacidad de elegir
personas que conozcan el tema. Y yo creo que eso es lo lo cual que nos creo quedaría. que, o sea, honestamente esto lo he estado viendo en las redes sociales y todo, que es el tema que a la gente tiene un poco de miedo. Tiene O sea, miedo. decir, bueno, porque es una capacidad muy, muy grande la que estamos pidiendo, es de ser justo, de realmente poder equilibrar un equipo, de tener la experiencia. O sea, sabemos que muchos sectores, pues, quieren lo mejor para Guatemala, pero también tienen agendas muy definidas. Exactamente, has tocado el tema. O sea, que realmente a veces ellos en su entorno, pues tal vez no lo miran, pero aquí necesitamos un balance. O sea, yo creo que este país necesita un balance, necesita que logremos un buen capitán, que logre tener a todo el mundo balanceado para que podamos ir para adelante. Claro. ¿Será capaz Jimmy con todo su equipo de hacerlo? Mira, Michael Jordan, en un librito muy bonito que tiene, que se llama La filosofía del triunfo, él decía, las estrellas pueden hacer ganar un partido, pero solo los equipos ganan los campeonatos. Si él logra integrar un buen equipo, podemos ganar este campeonato los próximos 4 años. Pero, y tocaste un tema, Francisco, muy importante. Cuando tú hablas de las agendas sectoriales, todos tenemos derecho a tener agendas sectoriales, pero Correcto. hay una agenda nacional, una agenda general, que es la prioritaria y a la que todos nos debemos también de someter. Si, por ejemplo, el sector privado, las grandes empresas van a negociar con él posiciones de gobierno, pues está bien que las negocien, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, lo que les interese, pero con el objetivo de que esas políticas no sean sectoriales, que sean políticas nacionales, que de paso les van a beneficiar a ellos también. Lo mismo sería con otros sectores, los sectores sociales, como te decía yo, la propia cooperación internacional, ¿no? Es decir, claro que se puede. De hecho, hoy las mentes enciclopédicas ya no existen, las ciencias se han especializado tanto que lo que nosotros necesitamos realmente es alguien que tenga la humildad y la capacidad de integrar buenos equipos. Y como no conocemos su forma de trabajar, es un albur, pero esperemos que la providencia nos ampare. Y que tengamos realmente éxito. Pues sí, Claro. porque yo creo que realmente, hablando de Michael Jordan, nuevamente Michael Jordan, primero que jugadorazo, segundo, o sea, pero realmente también de él tenemos una historia. Él dice, bueno, mire, he fallado, he perdido no sé cuántos juegos, pero he ganado los que he tenido que ganar, pero la experiencia de él, las horas y todo esto es lo que tenía él para atrás, que era lo que le permitía ganar. Claro. Entonces realmente como que esas horas de vuelo, esas horas de todo esto es lo que esperamos todos, que si ya sea el voto va para Jimmy, que esas horas realmente que no las tiene, pero esperamos que tenga la habilidad y que tenga la certeza de que podamos tener un buen gobierno. Por supuesto, necesitamos un gobernante que tenga humildad para entender que él no es todo, que necesita de toda la sociedad y que tenga la fuerza para aplicar políticas públicas justas, porque, Francisco, en Guatemala hay mucha pobreza, hay mucha marginación. Nuestra población está pasando, la población mayoritaria, tú que manejas moto y entras a sectores nunca visitados por otras personas, áreas rurales, te has dado cuenta que la pobreza realmente llora sangre. No podemos seguir teniendo los recursos que tenemos. Correcto. Y a la vez estar viviendo unas condiciones sociales tan deplorables no es justo. Es decir, antes de que esto se exacerbe y lleguemos a conflictos insospechados, abortemos eso con inteligencia, con voluntad, y que el gobernante que quede, pues que entienda, te repito, con la humildad del caso, que solo no lo puede hacer, que ya no puede existir la corrupción, que ya no puede existir la ineficiencia, y que por el contrario debe ser fuerte para implementar políticas públicas, y en este caso, a favor de quienes más lo necesitan, que es el 80% de la población pobre del país. Tenemos un país que realmente ha tenido muchos problemas, que tenemos una pobreza, necesitamos un país más justo para todos. Lamentablemente estamos llegando al final del programa, pero de verdad muchas gracias por este aporte. Yo creo que la audiencia, de verdad, esto le va a entrar para poder tomar una decisión tan importante como es su voto. Y te pido nada más que le mandemos un mensaje positivo a toda la ciudadanía, decir, bueno, que hay una esperanza. Sí, por supuesto, Francisco. Mire, yo tengo el privilegio no solo de estar en este programa, sino de estar frente a un campeón como eres tú. Y que has competido a nivel internacional contra verdaderos profesionales y has tenido un papel excelente. Tú, como muchos otros ya en Guatemala, están demostrando que este país puede y que lo podemos lograr, que contamos con todos los recursos. Seamos optimistas. Yo creo que Guatemala todavía tendrá que pasar épocas complicadas, porque eso es lógico, pero vamos a salir del quirófano y con vida y con buena salud para que el país cambie en definitiva y los jóvenes y los niños, que son realmente los que importan, hereden mejores condiciones de vida hacia el futuro. Muchas gracias, doctor Manuel Villacorta. Gracias por el aporte. Gracias a todos. Seguiremos analizando las elecciones hacia la segunda vuelta y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva.